con otros hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez muchas veces hemos escuchado o tal vez muchas veces no le damos la importancia que merece. Hoy vamos a hablar de la prudencia a todos los niveles, como esposos, como hermanos, como hijos, etcétera, en todos los ambientes que nosotros nos vamos a desarrollar. Vamos a tomar un pasaje bíblico en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 16. San Mateo 10, 16. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, habéis de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los cristianos de hoy en día y de siempre debemos de ir por el mundo con estas dos virtudes que se perfeccionan mutuamente, la sencillez y la prudencia. Repito, los cristianos tenemos que ir por el mundo con estas dos virtudes, la sencillez y la prudencia. La sencillez supone una rectitud de intención. Supone que seamos firmes, que seamos coherentes en la conducta de nuestra vida. La prudencia nos lleva en cada situación a buscar los medios más adecuados para cumplir nuestro fin. A esto nos lleva la prudencia. Muchas veces nosotros tal vez recibimos un mensaje de alguien, tal vez una persona quiere compartir con nosotros alguna situación y tiene la confianza de hablar con nosotros de esa situación. Pero muchas veces somos tan imprudentes que la persona ni siquiera se ha ido de tu casa o ni siquiera se ha ido de la iglesia cuando tú ya se lo estás comentando a otra persona. Cuando tú ya te crees en la potestad de hablar lo que con mucho sigilo y mucha confianza otra persona vino y te lo comentó. Ahí ya dejamos de ser prudentes. Otra cosa, vemos algunas situaciones y rápidamente hacemos juicio de eso. No conocemos la realidad, no conocemos a profundidad por qué esa persona reaccionó así. No conocemos a profundidad lo que verdaderamente pasó. Pero caemos en la imprudencia de juzgar a la ligera, de interpretar según nosotros vimos alguna situación. Muchas veces, hermano, el Señor permite que sus discípulos, como dice la Escritura, estén en medio de lobos. Escuche bien, este pasaje, Mateo 10:16, es poderoso. El Señor permite que sus ovejas estén en medio de lobos. ¿Por qué será? Por lo mismo, porque el Señor quiere que nosotros llevemos a la práctica, aún en medio de esas situaciones, de esa gente chismosa, de esa gente destructiva, aún en medio de tantos lobos que podemos tener alrededor, o muchas veces nosotros ser parte de los lobos también, tener la prudencia de cómo actuar como hijos de Dios, de cómo actuar como cristiano. La prudencia es la que lleva de la mano a las otras virtudes hacia la verdad. Muchas veces nos cuesta callar algo. Tal vez no nos compete a nosotros juzgar porque no somos Dios. Podemos hablar a solas con un hermano, exhortar a un hermano. Claro que sí. No solo podemos, es un deber de hacerlo. Hoy en día yo puedo observar, igual que usted, que de repente los evangelizadores o los que estamos evangelizando se nos puede ir la mano y de repente comenzamos así abruptamente a juzgar a todo mundo. Y hay que tener cuidado porque el fondo de las cosas las conoce Dios. Podemos exhortar, sí, no solo podemos, debemos con rectitud, pero utilizando la prudencia. Porque si, por ejemplo, yo quiero corregir alguna situación difícil de un hermano y yo lo hago comentando, por no llamarle chismeando, con otras personas, eso ya no es prudencia. La prudencia sería hablar a solas con el hermano, con la hermana.
¿qué sucede? Eso se convierte en chisme. Y algo más grave, se convierte en difamación. La difamación, según el concepto del diccionario, es destruir moralmente, hasta mentalmente, a una persona a través de un falso. O incluso, si fuera cierto alguna situación, usted y yo no somos nadie para volvernos propaganda de una adversidad de otro hermano. La prudencia nos lleva de la mano a las demás virtudes, para que de verdad se consiga el fin que Dios quiere en nosotros. Santo Tomás llama a eso ojo del alma. Así lo llama Santo Tomás. Porque si se actúa sin ella, es como obrar a ciegas. Si se actúa sin prudencia, es como que estemos haciendo obras a ciegas. La prudencia es un juicio, podríamos decir, práctico, que nos dice en cada caso lo que conviene hacer, lo que no conviene hacer, lo que conviene decir, lo que no conviene decir. Pero nosotros estamos cayendo en este error. No somos prudentes. Y por imprudencia hemos sido muchas veces instrumento para que muchos se aparten de Dios, para que muchos se vayan. Porque en vez que la persona se sienta amada, acogida, también corregida, pero desde el amor, se siente rechazada, se siente decepcionada, etc. Esto implica, querido hermano, ser vigilantes en nuestra vida espiritual. Pensar, analizar, discernir si lo que voy a decir es para el bien, es para construir, es para edificar la vida de otro hermano. Entonces, la prudencia tiene que ser parte de nuestro caminar fundamental. No pueden haber obras si no hay prudencia. Es la verdad. En todo lo que hacemos hay que ser prudente. Hay que ser muy prudente. Por ejemplo, hay hermanos que de repente se involucran en una conversación que nadie los ha llamado. Hay hermanos que dan opinión en situaciones que nadie le ha pedido que dé opinión. Eso en el trabajo, eso en la iglesia, en todos lados. Por eso es importante que nosotros desarrollemos esta palabra tan poderosa. Querido hermano, muchas veces tenemos oposiciones a la prudencia. Voy a hablar de una de ellas. Algo que se opone a la prudencia es la precipitación. Algo en que muchos de nosotros fallamos. Nos precipitamos. A mí me sucede en lo personal en algunos casos de mi vida. Y eso no es fácil, es difícil. Porque nos estamos precipitando a sacar conclusiones, precipitando a decir algo que todavía no es prudente decirlo. La precipitación, hermano, cuando se actúa temeraria o con el ímpetu de querer juzgar, con una, podríamos llamarle así, con una intención o una pasión que se convierte en un capricho en nuestra vida. Esto sucede muchas veces si tenemos algún cargo o algo, nos creemos con el poder. No, hermano, somos simplemente servidores. También se opone a la prudencia de la carne. ¿Qué es la prudencia de la carne? Esta está ordenada al bien corporal, como fin último de la vida, dice Romanos 8:6. La astucia del enemigo, del demonio, actúa muchas veces en los que son o los que somos imprudentes. Porque la palabra de Dios dice que el enemigo viene a matar, a destruir y a robar. Él es división. Y por no ser prudentes podemos causar división. Y por no ser prudente podemos causar heridas. Y por no ser prudente podemos destruir comunidades, familias. Entre los pecados, ni uno solo hay que no conspire contra esta virtud de la prudencia. Todos conspiran contra la prudencia. Porque si aprendiéramos a guardar silencio,
a esperar que sea Dios el que ponga el momento, el tiempo, las palabras para enfrentar ciertas situaciones, creo que nosotros caminaríamos mejor en la fe. La prudencia entonces constituye, querido hermano, la llave para la realización plena de los dones que hemos recibido de parte de Dios. Eso lo decía San Juan Pablo II. Así que ánimo, practiquemos la prudencia, aprendamos a hacer silencio, aprendamos a escuchar, a discernir cuándo, cómo y dónde debo abrir mi boca para hablar. Dios les bendiga, comparte este video, suscríbase a nuestro canal de YouTube Jorge Murillo Oficial, ahí dice suscribirse, usted se suscribe y así va a estar recibiendo los mensajes, pequeños mensajes que vamos a